Una de las grandes enseñanzas que nos trajo al municipio fue haber sido sede de los terceros Juegos Paranacionales, en donde la ciudad para ese entonces no estaba adecuada, no tenía una infraestructura, la capacidad hotelera era mínima. En algunas veces hacía parte de la Secretaría Técnica en ese entonces de la celebración de esos Juegos. Acudimos a algunos hoteles en donde los mismos administradores o dueños de los centros hoteleros decían que a ellos no les interesaba tener acceso a la persona con discapacidad y que en caso tal si eran obligados a darle posada o alojamiento a una de estas personas, ellos contrataban el servicio de unos botones para que en caso tal de que la persona no pudiera acceder a sus baños o a sus habitaciones, los pudieran ingresar a bañarse, hacer sus necesidades y que cuando la persona ya estuviera para salir, pues ellos volvían y lo pasaban donde necesitaban. Obviamente es una barrera muy marcada del tipo mental, actitudinal hacia la misma persona con discapacidad. En algún momento cuando se le hizo algún cuestionamiento a una de estas personas, esta persona contestaba de que ninguna de estas personas con discapacidad tenían la capacidad económica suficiente para que, gracias a Dios, alguien estaba pagándoles, ya sea el municipio o el departamento o la nación, a través de Coldeportes, un recurso para que ellos en su vida pudieran estar en unas camas cómodas como las que ellos tenían en sus establecimientos. Conclusión, el tema de discapacidad había sido en ese momento visto como una persona, bien sea limosnera, mendiga o bien de bajos recursos, que nunca había podido tocar las puertas de un hotel, tratando como ese imaginario, esa estigmatización que se tiene en el tema de discapacidad hacia la población. Obviamente se superaron varias barreras, fue un proceso de paso a paso en donde se le dieron a ellos cuáles son los lineamientos o las normas de tipo legal que los obligan y se les enseñaba a ellos cuáles eran los beneficios de tener acceso no solamente para la persona con discapacidad, que ese es algo que hay que corregir, estamos hablando hoy en día de una accesibilidad universal, hay mujeres con coches también, hay personas con obesidad mórbida, hay adultos mayores que no tienen la misma movilidad que otra persona, no necesariamente siendo una persona con discapacidad, que pueden tener algún tipo de enfermedad, que obviamente para este tipo de personas es más fácil tener espacios amplios que puedan desplazarse libremente sin tener ninguna serie de tropiezos. En ese entonces, en cuanto a los Juegos Paranacionales, fue un buen ejercicio, no solamente en cuanto a mirar ese imaginario que tiene la población o los comerciantes en ese entonces hacia esos clientes que iban a venir, porque no solamente al ser unos Juegos Paranacionales, no solamente estamos hablando de una población cucuteña que iba a ser partícipe en unos Juegos, sino que contamos en ese entonces con diferentes departamentos, fueron unos Juegos que aglutinaron en todo el país por esa fecha en el 2011. Entonces, obviamente era el imaginario en cuanto a ese tema de discapacidad, pero reflejado a cómo se tiene a nivel nacional. Se cambió un poquito, varios de ellos ya aceptaron los lineamientos, hizo falta un poquito de mayor presión, sí, por parte del ente territorial, en el sentido de que normalmente los que dan, y es una cadena, los que dan permiso para que un establecimiento de comercio abra al público, obviamente ahí está la Secretaría de Hacienda, Planeación también es la que tiene que mirar que las franjas continuas, senderos peatonales o los sitios abiertos al público cumplan con esas especificaciones. La misma curaduría, no debería haberse aprobado algunos planes o diseños si están contrarios a la ley de ese entonces, que era la ley 361 del 97, con un decreto reglamentario del 2005 que obviamente ya esta fecha ya era para que estuvieran todos los hoteles acondicionados, dando el libre acceso o permitiendo ingresar en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad, entendiendo que no solamente somos nosotros los que tenemos problema de movilidad, sino también las personas con limitaciones visuales, las que tienen algunas connotaciones diferentes en cuanto al acceso a las edificaciones. Un ejercicio muy bueno, hubo un cambio imaginario, muchos comerciantes también le aplicaron. Después de pasado estos Juegos hicimos un barrido, si se puede llamar así, y muchos locales comerciales abrieron sus puertas al público, permitiendo con rampas prefabricadas y la mayoría de ellas en cemento, de manera definitiva el acceso a personas con discapacidad. Obviamente hay que
todavía seguir trabajando en el tema porque se trata de construir ciudad y es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana.